No tenemos por qué agotar el tema. El pueblo de Dios, cuando se reúne a escuchar la palabra, podemos abrir caminos sin necesidad. Nadie tiene la capacidad de agotar todos los temas, menos yo. Pero tal vez la palabra de Dios nos permita a nosotros abrir caminos para que después cada uno siga estudiando la palabra, siga entendiendo la palabra. Hace poco tiempo atrás llegó un profesor de Francia y hablándole a los maestros les dijo: estudiar es un oficio. Las personas a veces creen que estudiar es oír, escuchar. Estudiar es un oficio. Dice, entonces, ¿para qué enseñamos en la iglesia? Precisamente porque ese es el primer paso para hacernos del oficio. ¿Qué es el oficio? El oficio es todo lo que usted hace con regularidad, producto de el conocimiento más la experiencia. Por eso veo que hay gente que tiene distintos oficios. La persona del oficio es la persona que no solamente sabe hacer las cosas, sino tiene la práctica para hacerlas. Por eso el pueblo de Dios tiene que acostumbrarse que hay que hacerse del oficio de estudiar. No es solamente escuchar algo aislado y estar dentro del promedio de los que más o menos sabemos algunas cosas y eso nos posiciona entre el pueblo de Dios. Tenemos nuestra forma de hablar, tenemos nuestras frases favoritas que usamos, ¿no es cierto? Y que sabemos que entre nosotros caen bien, pero nada de eso edifica la vida si no hay una sana enseñanza y un entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es maravilloso que Dios haya pensado en eso y nos haya dado a todos un maestro. Nosotros tenemos un docente adentro y no tiene problemas de paritarias, como los otros maestros. Así que el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese ministerio, esa tarea maravillosa del Espíritu Santo, muy amable hermano, muchas gracias, enseñándonos, es aquello que nosotros debemos constantemente disfrutar y aprovechar. Por eso hoy abordaremos un tema muy hermoso y consolador para todos aquellos que son hijos de Dios. Pero también un mensaje de esperanza para todos aquellos que a lo mejor no tienen a Cristo en el corazón. Usted dirá, ¿de qué va a hablar? Vamos a hablar sobre el sacerdocio de Jesucristo. Uno de los temas más maravillosos que podamos abordar. Porque la Biblia nos dice que tenemos que poner los ojos en Jesús. Ayer hemos tratado de ponerlos momentáneamente en su ser, hoy en su sacerdocio y más luego en el sostén que Él realiza con nosotros. Es como si tuviéramos una vista preliminar de la carta a los Hebreos. Eso es lo que es un bosquejo. El bosquejo es una vista preliminar de algo. De ahí la palabra bosquejo. Se usaba en el ambiente de los leñadores. Llegaban a un determinado monte y por ahí compraban madera o debían venderla. ¿Cómo saber lo que allí había en cuanto a materia prima de madera? Algunos bosques eran inexpugnables, vírgenes. Entonces llegaba el leñador y bosquejaba. Con la pericia de alguien que es del oficio, tomaba un hacha y quitaba la corteza de 3 o 4 árboles. A medida que sacaba la corteza y entendía por qué era del oficio, decía de pronto Petiribí, 50 años. O iba a otro bosque y decía cedro, 30 años. Lapacho, madera dura,
35 años. Quiere decir que cuando le sacaba la corteza, bosquejaba, tenía una vista preliminar de todo lo que había atrás. De ahí salió el término bosquejo. Por eso después se usó en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la pintura. Cuando un arquitecto hace un anteproyecto, está bosquejando algo. ¿Qué hace? Nos da una vista preliminar. Es importante tener una vista preliminar de los libros de la Biblia, porque nosotros no podemos recordar todo. No es fácil tener todos los detalles. Pero cuando uno tiene por lo menos un bosquejo del contenido, después pasa algo así como sucede con las fotos ahora, ¿no es cierto? Con los celulares y sobre todo con los drones estos que suben hacia arriba y de pronto con un dron te saca una foto de un lugar. Después vos te podés acercar, lo que hacen algunos con el GPS, ¿no es cierto? Te acercás y entras en detalle. Bueno, eso es lo que tal vez nos pueda ayudar y nos pueda ir orientando para hacernos del oficio. Las personas no podemos recordar todo. La Biblia es un libro maravilloso, tiene funciones propias de la palabra de Dios que no tiene ningún otro. Lo dijo el salmista, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. Convierte el alma no significa que la persona solamente se va a salvar cuando escuche la Biblia. Se puede salvar, pero la idea de convierte el alma significa que la restaura, que la pone bien. Ustedes saben que hay mucha gente con problemas psicológicos, tiene que ver con el alma eso. A veces van a consultores humanos, pero no hay nada que mejore, restaure y cure el alma que la palabra de Dios. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte. Conviertes, la vuelve al estado anterior. El alma está a veces abatida, como decía el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es lo que nosotros usamos coloquialmente, conversando comúnmente, estoy bajoneado. Yo que a veces dice, hoy ando bajoneado. El salmista toma la misma expresión y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque él sentía que el alma se le había venido abajo. Lo mismo dice el escritor de los Hebreos, cuando nosotros leíamos ayer el pasaje de Hebreos capítulo 12. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Dice, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Son expresiones que se traducen de distinta manera, pero al fin y al cabo dan la misma idea. El ánimo a veces desmaya, se viene abajo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire usted lo que puede hacer la Biblia. ¿Qué es que hace sabio al sencillo? Le da sabiduría al sencillo. ¿Y quién es el sencillo en la Biblia? La persona fácil de seducir, de engañar. Cuando usted va al libro de Proverbios y encuentra ahí esas expresiones, el hijo necio es tristeza de la madre, el hijo sabio es alegría del padre. Son expresiones paralelas, antitéticas, se dice porque son paralelos contrarios. Lo que hace el hijo necio, que avergüenza a la madre, se contrapone a lo que hace el hijo sabio con respecto a dar la alegría de la madre. Esa forma de hablar de la Biblia, si nosotros la comprendemos, es maravillosa, porque hace sabio al sencillo. No lo hace sabio en el término científico, lo hace sabio en el sentido bíblico. Le da discernimiento, le da capacidad de juzgar. Por lo tanto, ahora no es más engañado fácilmente. Por lo tanto, la palabra de Dios va haciendo cosas maravillosas en nuestra vida.
siempre y cuando ese proceso formativo de la palabra de Dios lo pongamos en práctica a medida que nosotros comprendemos la palabra de Dios, la leemos, la asimilamos y la vamos entendiendo. Eso es lo que se denomina comúnmente la interpretación. Algo maravilloso que Dios nos ha permitido a través de la guía del Espíritu Santo, que nosotros podamos hacer un puente entre la mente del autor y nosotros que somos los lectores, en una realidad que Dios fue revelando en su palabra. Nosotros vamos a hacer eso hoy, vamos a leer un pasaje de la Biblia. No nos vamos a imaginar lo que dice, porque si no ese puente lo construiríamos mal. No es cuestión de imaginar, es mirar lo que la palabra de Dios dice. Por eso nuestra interpretación va a ser la interpretación que siempre hicieron las asambleas. Es el método de interpretación que siempre hicieron las iglesias fundamentadas en la palabra de Dios. El método gramatical histórico. Prestarle atención a las palabras, por eso es a la gramática, porque Dios nos expresó el mensaje a través de palabras. Esas palabras están en medio de frases, oraciones, secciones, párrafos si usted quiere. Y ahí Dios desarrolló y nos reveló su voluntad y su mensaje, y asimismo en la persona de Jesucristo. Por eso tiene tanto valor que las personas no lean rápido, apresurado la Biblia, sino que lean, y no tanto para hablarle a otros, sino para que la palabra vaya produciendo, ¿qué? Que restaura el alma, hace sabio al sencillo. Y sigue el Salmo 19 hablando de lo que la palabra del Señor va haciendo. Dice que alumbra los ojos. Y sigue la palabra de Dios obrando en nuestra vida. Es maravilloso lo que Dios puede hacer con su palabra y con el Espíritu Santo, aplicando la misma a nuestra vida. Extraemos de la palabra de Dios un tema precioso, que es el tema del sacerdocio de Cristo. Hebreos capítulo 5 leemos en esta mañana. Verso primero. Se nos enseña algunas cosas acerca del sacerdocio. Qué bueno es que las podamos entender. Claro que sí. Dice verso primero, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido, es designado a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Primera tarea del sumo sacerdote. Además, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de la debilidad que tiene el sumo sacerdote, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía
librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Extraordinario pasaje. Después vamos a leer otro, si nos alcanza el tiempo. Pero no quiero llevarlos de un lado para el otro para que ustedes puedan fijar la palabra, la vista en la palabra. Por eso a veces no hago PowerPoint, no pongo figuritas. ¿Por qué? Porque la idea es que usted se haga del oficio. Usted mismo vaya estudiando, usted mismo vaya comprendiendo. Por eso el sumo sacerdocio es un tema vital para todas las personas que tienen a Cristo en el corazón. Trascendental. Nosotros no siempre abordamos estos temas precisamente y no los tenemos tanto a veces presentes, no digo todos, pero a veces en una gran cantidad en el pueblo de Dios, precisamente porque nuestro sumo sacerdote no está en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo. No lo vemos con estos ojos. Ustedes saben que otras religiones sí tienen, no digo un sumo sacerdote, a veces le llaman sumo pontífice, palabra similar. Aún Israel sigue teniendo aquellos que están oficiando de sumos sacerdotes en algunas sinagogas. Nosotros no tenemos eso físicamente, no tenemos la liturgia. Nuestros cultos son sencillos. Sencillos digo en el sentido de lo externo, son poderosos y con fervor en lo interior, en lo espiritual. Nuestros lugares de culto igual. No tiene un ornamento especial, no hay nadie que se pasee como hacía el sumo sacerdote en el templo, si ustedes quieren, antes en el tabernáculo, después en el templo, primero de Salomón, después en el templo de Zorobabel y después en el templo que había hecho finalmente Herodes. Pero ellos sí tenían en claro eso. El sumo sacerdote para ellos era trascendental. Se ponía sus vestiduras de gala y se paseaba por en medio del pueblo. Parece que el escritor de los Hebreos tiene en mente un momento en que el sumo sacerdote arónico, los que descendían de la tribu, de la familia de Aarón, eran de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Sí, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Había muchos levitas que estaban en el servicio, en el cuidado, no ofrecían sacrificio. Todos los que venían de la familia sacerdotal de Aarón pertenecían a la tribu de Leví, pero solamente la familia de Aarón eran sumos sacerdotes. Por lo tanto, todo eso estaba en ellos bien claro, no tanto en nosotros, porque todo eso quedó lejos de nosotros. Pero por eso le decía que la interpretación es gramatical e histórica. Gramatical porque le prestamos atención a la palabra, e histórica porque vemos que en ese momento y por esas circunstancias Dios enseñó verdades espirituales. Por eso tenemos que ir a ese momento, si no, no hay forma de interpretar. De ahí que el escritor de los Hebreos hable sobre el sacerdocio. Ellos sabían el valor que tenía. Nosotros tenemos que saber el valor que tiene tener un sumo sacerdote en los cielos y qué sumo sacerdote que tenemos. Por eso, qué vista espiritual vamos a poner si no lo conocemos. Pero no hay forma de verlo por acá porque nuestro sumo sacerdote está en el cielo. Lo vemos a través de la palabra, con los ojos del alma. Y vaya si es real su oficio sumo sacerdotal. El sumo sacerdote fue una institución divina. Dios pensó muy bien en los hombres. Como Dios es infinitamente santo, no hay forma de que el pecado
que es una barrera, permita que los hombres y las mujeres, pecadores, todos nosotros, nos podamos acercar ante Dios. No hay manera, no hay manera. Entonces Dios pensó en un sumo sacerdote que nos acercara a Dios. ¿De qué manera? Primero, haciendo un sacrificio por los pecados. Y una vez que haya hecho el sacrificio por los pecados y las personas se puedan acercar a Dios, ahora mantenerlos en esa situación, que no pierdan jamás la salvación, que no pierdan nunca el derecho al acceso. Sí, pero siguen teniendo problemas, siguen teniendo pecados, no como antes, pero aunque son creyentes, aunque hay un sacrificio que los salvó, siguen teniendo debilidad, siguen teniendo cosas. Esa es la verdad. Dios también pensó en eso, así que dejó un sumo sacerdote que no solo ofrezca un sacrificio que nos permita ir hasta Dios, sino que además intercede por nosotros. Todo eso estaba prefigurado, simbolizado en el sacerdocio arónico. Ahora, el escritor de los Hebreos empieza diciendo algunas cosas para que entiendan cuál era la función por la cual Dios les dio un sumo sacerdote. Después todo eso se lo va a llevar a Cristo y va a decir, acá está el verdadero sumo sacerdote. ¿Lo releemos? 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, fíjese que no podía ser un ángel. Los sumos sacerdotes siempre eran tomados de entre los hombres. ¿Para qué? Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios, ¿qué? Se refiere. Que el sumo sacerdote no era un rey. El rey, ¿qué hacía? Determinaba la política, el avance. A veces en aquel tiempo el rey determinaba, porque estaba la monarquía, ¿qué hacía? O cuando estaba la monarquía, ¿qué hacía el rey? Determinaba cómo era la política interna, externa, lo que hoy hacen los gobernantes. El sumo sacerdote no tenía esa función. El sumo sacerdote tenía una función con relación a hacer algo a favor de los hombres en lo que se refiere a la relación con Dios. Está hablando del propósito por el cual Dios dio el sumo sacerdocio y lo está ejemplificando con Aarón. Tenía que ser tomado de entre los hombres, tenía una función a favor de los hombres, ayudaba a los hombres, sus contemporáneos. Y en lo que se refiere a Dios, ¿qué más dice el verso primero? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Quiere decir que esa es su función principal. El sumo sacerdote ofrecía algo, un sacrificio por los pecados, porque la barrera del hombre con Dios siempre fue el pecado. Y entonces empieza a borrarse esa barrera, empieza a desaparecer esa barrera cuando el sumo sacerdote antiguo ofrecía sacrificios y ofrendas por el pecado. El pecado no permitía acercarse a Dios. Verso 2. Para que se muestre paciente. Mire usted, así tenía que ser. Era delicadísima la función del sumo sacerdote. No cualquiera puede serlo. Tenía que ser paciente. ¿Para quién? ¿O para con quiénes? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. La tarea del sumo sacerdote era delicadísima. Delicadísima. Tenía que ser paciente con los ignorantes y extraviados. Si usted quiere, hay una figura de dicción acá. 2 por 1. Independientemente de cómo se denomine, en diálisis se llama. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Paciente con los ignorantes y extraviados. No es que hay ignorantes y extraviados, sino tal vez paciente con los que se extraviaron por ignorancia.
Porque el antiguo orden no tenía ningún sacrificio por los pecados hechos a propósito. No hay sacrificio por el pecado voluntario. Pero a veces el pueblo de Israel pecaba por ignorancia. Aunque no sabía que estaba haciendo mal algunas cosas, el pecado siempre existió y había que sacarlo. Así que cuando usted va al libro de Levítico va a ver que hay ofrendas de todo tipo. Está el holocausto, está la oblación, está la ofrenda de paces, está el pecado por la culpa y también están los pecados por el yerro, por la equivocación. Nunca hay un pecado, nunca hay un sacrificio, por un pecado voluntario hecho a propósito. Para eso no había sacrificios. Que la persona asuma las consecuencias. Por lo tanto, cuando el escritor a los hebreos ve y dice, ¿sabe cómo tiene que ser el sumo sacerdote? Tiene que ser paciente. Es una palabra llena de imagen que se traduce paciente. ¿Por qué? No tenía que ser ni complaciente ni condenatorio. No tenía que ser como el péndulo, ¿vio? Para un lado o para el otro. Como solemos decir nosotros, todos los extremos son malos. No podía ser muy complaciente. No pasa nada, bueno, quédate tranquilo, no importa lo que hiciste, yo ofrezco el pecado y esto lo arreglamos enseguida. No, eso no podía ser porque no podía ser complaciente. Tampoco podía llegar al otro punto, como el péndulo dice para el otro lado. Estos pecadores del pueblo, tengo que hacer sacrificios por ellos y ir con un espíritu de rencor, condenatorio. No podía el sumo sacerdote, tenía que tener un equilibrio, tenía que ser paciente. Ni complaciente ni condenatorio. Tal es así que no lo podía elegir nadie, excepto Dios. No podía venir el rey, dice, yo soy el que mando acá y voy a elegir el sumo sacerdote. David fue un sumo sacerdote, David fue un rey y nunca eligió un sumo sacerdote, jamás. No lo podía elegir el pueblo por votación, lo eligía Dios, así que Dios eligió a Aarón y de ahí toda la familia de ellos. Por eso cuando Aarón, que estaba rodeado de debilidad, Dios le dijo, se terminó tu tiempo, no vas a entrar a la tierra prometida porque tanto vos como tu hermano Moisés no me santificaron en las aguas de Meriba. Por lo tanto, ninguno de los dos entra. Lo llamó Dios, lo subió al monte Hor y le dijo a Moisés, acompañá a tu hermano y cuando estás en la cumbre del monte Hor, desvestile las ropas de sumo sacerdote y ponéselas a su hijo. Aarón murió en el monte, no era más sumo sacerdote, ahora seguía el hijo. Lo que había elegido Dios, seguía, Dios lo elegía. Delicadísima la función del sumo sacerdote. Tiene que ser paciente y tiene que hacer una obra a favor de los hombres y tiene que ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado, pero además se tiene que mostrar paciente con los ignorantes y extraviados. En el caso de Aarón, porque él mismo está rodeado de debilidad. Y jamás podía entrometerse nadie en el sumo sacerdocio por motus propia, por decisión propia, jamás. Cuando alguno lo quiso hacer, vino el juicio de Dios. La rebelión de Coré eran levitas, eran de la familia de los levitas, pero no eran de la familia de Aarón. Un día se juntaron todos y dijeron, nosotros queremos entrar en el sacerdocio. ¿Quién son ustedes que se arrogaron que la familia de ustedes solamente es? Y vino el castigo de Dios. Saúl un día vio que el pueblo se desertaba y dijo, antes de ir a la batalla tengo que ofrecer sacrificios. Pero vos no podés, vos sos rey, no sos sumo sacerdote. Se intrometió en el sumo sacerdocio y vino Samuel y le dijo, locamente has hecho. Cuando Usías, un rey, había avanzado, era el rey amigo de la agricultura, y en aquel tiempo se veía la agricultura, como hoy el campo está pendiente del valor de la soja,
Entonces había crecido el rey Usías y dijo, ¿por qué yo me tengo que quedar solamente como rey? ¿Por qué no puedo además ser rey y sacerdote? Y apenas quiso entrometerse en el sumo sacerdocio, le saltó la lepra en la frente y lo tomaron, lo sacaron afuera. Nunca más pudo seguir siendo rey, pero jamás fue sumo sacerdote. Nadie se podía meter en el sumo sacerdocio. Dios lo elegía. Y tenía que tener un carácter y hacer una obra a favor de los hombres. Esta era la verdad que todo el Antiguo Testamento venía enseñando. Ahora el escritor de los Hebreos, ¿qué hace? Dice, esto es Cristo. Y se lo aplica a Cristo. Solamente que cuando habla sobre Aarón, primero habla de su preparación y después habla de su llamamiento. Cuando lo aplica a Cristo, hace al revés. Primero habla de su llamamiento y después de su preparación. ¿Lo leemos? Verso 2 del capítulo 5. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahí ve la aplicación. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién fue el que le dijo? En el Salmo 2 es Dios el Padre el que habla. ¿Qué le dice el Padre? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué hace el escritor de los Hebreos? Dice, yo les quiero hablar ahora, les dije lo que era el sumo sacerdote, que ustedes conocían, pero ahora les quiero hablar de un sumo sacerdote único. Hablar de Cristo. Lo primero que dice es que Cristo no se glorificó a sí mismo llamándose sumo sacerdote, sino que ese oficio lo tiene por designación de Dios. Dios puso a Jesucristo como sumo sacerdote. Su llamamiento es divino. Quiere decir que usted y yo que confiamos en Cristo, tenemos a alguien que hace de nuestro sumo sacerdote porque lo llamó Dios. No es del orden de Aarón. Porque ese Aarón, ese orden, venía por descendencia. Se moría el papá, ¿quién seguía? El hijo. Se moría el hijo, ¿quién seguía? El hijo, el nieto del primero. Esa sucesión era de tal manera así, porque por la muerte los sumos sacerdotes no podían continuar. ¿Y qué pasa con Jesucristo? Va a hablar el escritor de los Hebreos. Les va a decir, según nosotros leímos en el verso 6, como dice en otro lugar, el Salmo 110, verso 4, tú eres sacerdote para siempre. No era un sacerdote momentáneo Jesucristo, era un sacerdote para siempre. ¿Debido a qué? A lo que dice el verso anterior. ¿Y qué dijo en el verso anterior Dios? Verso 5, tú eres mi hijo, yo te he, ¿qué dice? He engendrado hoy. Eso no se está refiriendo a Belén. El apóstol Pablo interpreta este pasaje. Yo te he engendrado hoy se está refiriendo a cuando el Padre volvió a Jesucristo de la muerte. Es una alusión a la resurrección. Jesucristo entra al sumo sacerdocio, no en el templo. Nunca entró al templo como sumo sacerdote. Al templo de Herodes. ¿No? Él iba y hablaba en el templo, pero no oficiaba, porque él no era de la tribu de Aarón. Él era de la tribu de Judá. Él es de un orden distinto. Es del orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Un personaje en la Biblia maravilloso, que en la Biblia no tiene ni padre ni madre.
Ni principio de días, ni fin de días. No se ve cuando nace, no se ve cuando muere. ¿Por qué no se ve eso? Porque es hecho semejante al Hijo de Dios. Así Jesucristo es eterno, no tiene ni principio ni fin. Y como entró al sumo sacerdocio por medio de lo que el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, yo te traje de vuelta a la vida hoy, por resurrección, Jesucristo no entró nunca al templo terrenal de Jerusalén. Jesucristo entró al verdadero templo, al cielo, y se presentó por nosotros ante Dios. ¿Y qué hizo? Su propia vida, su propio sacrificio. Dijo, Padre, yo me ofrezco por ellos. Así que no te traigo un cordero, no te traigo un macho cabrío, no te traigo un palomino. Lo que te traigo es mi propia vida, limpia, pura. Y esa vida ofrecida en la cruz del Calvario, ese sacrificio nos permite a todos los que creemos en Él tener acceso a Dios. Entrada a la presencia de Dios. Todo sacerdote era llamado por Dios y tenía que demostrar ¿qué? Preparación. ¿Y Cristo se preparó? A ver, verso 7, la preparación. Y Cristo, en los días de su carne, se está refiriendo desde que nació en Belén como hombre, porque no nació como Dios. ¿Se acuerda lo que dijo la profecía? Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es, no nacía el hijo, nacía un niño. El hijo que siempre fue en el Padre nos era dado. Lo que naciera un niño, ese niño era Dios hombre. Ahora el escritor de los Hebreos lo va a ver en la faceta como hombre. Porque ¿te acuerdas lo que leímos? Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres a favor de los hombres. ¿Para qué? Se tiene que mostrar paciente con los ignorantes y extraviados. Así que ahora el escritor de Hebreos va a mirar al Señor Jesús y lo va a ver en los días de su carne. Dice, y se capacitó para ser sumo sacerdote. ¿Me puede entender? ¿Me puede ayudar? ¿Puede comprender? Porque Él no pecó como nosotros pecamos. Él no estaba rodeado de debilidad moral. Él aceptó la debilidad propia de lo que tiene que ver con la humanidad. ¿Qué quiero decir? Se cansaba, le dolían las cosas, lloró frente a la tumba de Lázaro, se lamentó por Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Estuvo cansado junto al pozo de Sicar cuando se encontró con la mujer samaritana. Dios no se cansa. Dios no llora. Pero Él es el Dios hecho hombre y tiene la debilidad en cuanto a la semejanza con nosotros. Jesucristo no era igual que nosotros. Jesucristo era semejante a nosotros porque tomó la misma carne que nosotros tenemos, se hizo hombre, pero sin pecado. Estamos frente a un sumo sacerdote extraordinario. ¿Sí? ¿Cómo se preparó? Verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo que habiendo sido perfeccionado? ¿No era perfecto Jesucristo? Moralmente sí. Acá perfeccionado no significa perfección moral. Habiendo sido demostrado que podía ser un fiel sumo sacerdote, que podía cumplir con esa función. ¿Por qué? Porque en los días de su carne
Y en los momentos más difíciles, seguramente es una alusión a Getsemaní. En Getsemaní Jesucristo clamó al Padre con gran clamor y lágrimas. No le pidió que sea librado de la muerte, porque Jesucristo dijo: yo para esto he venido, para dar mi vida en rescate por muchos. Jesucristo sabía que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo sabía que nadie le quitaba la vida. Él mismo la ponía. Dice: porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, Jesucristo no estaba pidiendo: Señor, que se haga la salvación por otro medio. Él vino para eso. Él lo que está pidiendo es ser librado de entre la muerte. Y fue librado de la muerte porque el Padre lo resucitó. Por eso dice, en ese momento crucial, trascendental, en el momento más crítico de su vida, jamás falló. Se mantuvo como hombre confiando en su Padre. ¿Y qué pasó? Fue oído a causa del temor reverente que tenía hacia Dios. Eso lo llevó hasta el extremo de lo que es la obediencia. Obedeció hasta la última consecuencia. Aunque era hijo, padeció. Cuando en los días de su carne, en su humanidad, padeció, porque era tremendo lo que significaba para él cargar con nuestro pecado y quitarlo, sacarlo, expiarlo. Por eso, en aquel momento, aunque era hijo, por lo que padeció, demostró y conoció experimentalmente lo que era la obediencia. Y demostró ser perfecto en obediencia. Llegó al máximo de lo que es un ser obediente. Y fue declarado por Dios que sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No hay ningún sumo sacerdote como Jesucristo. Aunque no está rodeado de debilidad, por lo que padeció aprendió la obediencia y ahora nos puede ayudar a nosotros que sí estamos rodeados de debilidad. Capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Cristo tiene un llamamiento divino, Cristo tiene una preparación como sumo sacerdote y por lo tanto Cristo es un sumo sacerdote como ningún otro. ¿Sí qué hace por nosotros? 7:22. Por tanto Jesús es hecho fiador, garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Si se muere, hay que poner a otro, hay que poner a otro, hay que poner a otro. Por eso hubo muchos. Según Josefo, hubo por lo menos 83 sumos sacerdotes en la historia de Israel. Porque se moría, tenía que seguir otro. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Más ¿de quién está hablando? De Jesús, el fiador de mejor pacto. Más por cuanto permanece para siempre, lo primero que se nos dice es que tiene un sacerdocio, ¿cómo? Inmutable. Dios lo puso como sumo sacerdote de todos los creyentes y jamás pondrá otro. No hace falta. Él murió y resucitó.
ahora no puede morir más. Venció a la muerte. Con su propia vida, leíamos ayer que aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él era el sacerdote y el sacrificio. Las dos cosas se unen en Jesucristo. Antes el sacerdote era el sacerdote y el sacrificio el cordero, el macho cabrío. Si no había plata, un palomino. El sumo sacerdote tomaba el animal que traía el pecador y decía al pecador: yo merezco morir por mi pecado, me arrepiento de mi pecado. Ponía la mano sobre el animal y el animal derramaba la sangre por el pecador. Ahora Jesucristo hizo una obra perfecta. Él es sacerdote y sacrificio a la vez. Así que como somos sacerdote, presenta su propio sacrificio en la cruz. Y como su sacrificio es perfecto y su preparación es perfecta, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Sabe lo que significa? Intransferible. Dios lo puso como sumo sacerdote y jamás lo sacará de esa función y de ese llamamiento. Pero algo más. Verso 25. Por lo cual, porque permanece para siempre y porque tiene un sacerdocio inmutable, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Puede salvar totalmente. Tan total es la salvación que es eterna. Por lo tanto, es perpetua. La salvación no se pierde. Ninguna persona que tiene a Cristo en el corazón jamás se perderá. No hay ningún pecado que haga que un creyente pierda la salvación. Porque como Él salva, salva perpetuamente. ¿Y qué más hace? Verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Además de presentar el sacrificio de su propia vida, con la cual nos purifica, ahora intercede por nosotros. Es maravilloso que Él pueda interceder por nosotros, porque es un sumo sacerdote que demostró estar capacitado por esa función. Porque Él aprendió la obediencia. Ahora a nosotros nos cuesta obedecer. Ahora nosotros estamos en la lucha, los creyentes, y a veces caemos. Otras veces estamos a punto de caer. ¿Y qué hace Él? Está orando por nosotros. Cuando nosotros oramos, Él toma nuestra oración y la presenta como suya propia al Padre. ¿Qué es interceder? Dice, intercede. ¿De qué manera? Dice que intercede por ellos. Quiere decir que no solamente hace una obra que nos acerca a Dios, sino que como está a la diestra del Padre. ¿Qué es interceder? Es acercarse a alguien para hablarle a favor de otro. Intercede. A veces nosotros le decimos a alguno, intercede. A veces los hijos van a la madre para que interceda ante el Padre y consiga algún permiso. Jesucristo tiene acceso a la misma presencia de su Padre porque comparte la esencia de lo que es su Padre. Por lo tanto está a la diestra del Padre. ¿Y qué hace? Se acerca al Padre e intercede por nosotros. Quiere decir que cuando nosotros oramos, por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué oramos en el nombre del Señor Jesucristo? Porque nuestra oración a Dios llega en el nombre de Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Por eso cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes una debilidad, porque estamos rodeados de debilidad, porque el cuerpo vive en debilidad. Por eso dice Pablo que el cuerpo se siembra en debilidad. Por eso las personas se enferman.
Pero además estamos rodeados de debilidad porque la tentación todavía sigue siendo un problema en nuestra vida, porque tenemos la vida nueva en el cuerpo viejo. Nuestra alma y nuestro espíritu ya están regenerados, pero nuestro cuerpo no. Un día Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y nunca más vamos a tener la posibilidad de pecar. Mientras tanto, todavía estamos en un cuerpo débil, estamos rodeados de debilidad, pero tenemos un sumo sacerdote poderoso. Intercede por nosotros. Un día Pedro iba a pasar por una prueba, como a lo mejor te puede pasar a ti o a mí. ¿Y sabes lo que le dijo Jesucristo? Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, no falle. Él está orando por nosotros. Cuando tú vas al sumo sacerdote y le pides ayuda, el sumo sacerdote te ayuda. Por eso Dios lo llamó a Jesucristo y lo preparó a Jesucristo. Y Jesucristo ofreció su vida para ser sumo sacerdote perpetuamente, para salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios y para interceder por ellos. Por eso Pablo dijo: ¿quién es el que condenará? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, el que además resucitó, el que fue ascendido a la diestra, el que intercede por nosotros. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él no ora por él no necesita orar. Él ya está en la gloria, él no necesita orar por él ora por nosotros. Capítulo 4, verso 15. ¿Qué hace Jesucristo por nosotros? (4:15) Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué cosa? Primero, misericordia. Porque Él es misericordioso. Por eso puedes alcanzar misericordia. ¿Sabes lo que es la misericordia? Es lo que Dios tiene frente a nuestra necesidad. Dios no nos tiene lástima. Dios tiene misericordia. La misericordia es la respuesta de amor de Dios a nuestra miseria, a nuestra necesidad. En vez de tener lástima, Él tiene misericordia. Por eso, como el sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, nosotros tenemos uno que ora. Así que vamos al trono de la gracia y lo primero que alcanzamos es misericordia. Es el amor de Dios para suplir nuestra necesidad, para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué? Gracia, regalo de parte de Dios para el oportuno socorro, auxilio. Nuestro sumo sacerdote nos acercó a Dios y nos abrió el camino, porque Él es el camino. Y como nos abrió el camino, ahora que tenemos acceso a la presencia de Dios, hasta que nos vayamos a estar con Él en la gloria, Él está intercediendo por nosotros. Entiende nuestras debilidades. Y cuando nosotros vamos al trono de la gracia y oramos, de ahí viene misericordia y socorro.
Así estamos viviendo desde que conocimos a Cristo. Su sumo sacerdocio nos está sosteniendo. Lo que pasa que a lo mejor nosotros no vamos a buscar allí lo que podríamos encontrar allí. Y a veces los creyentes viven lejos del sumo sacerdote y no pueden superar, no pueden adelantar, no pueden crecer, porque están esforzándose en su propia posibilidad y en su propia forma de enfrentar la vida, y no saben que hay recursos en el sumo sacerdote que está dispuesto a tener misericordia y enviar ayuda, el oportuno socorro. Cuando el escritor de Hebreos les dice a ellos, no se alejen de Jesucristo, porque pierden la bendición de que Él interceda por ustedes. Qué lección para nosotros y qué aliento. Porque algunos están con dudas, otros están con problemas. Algunos tienen problema en sus hogares, algunos tienen problema dentro, porque tienen complejos, porque tienen la autoestima baja. Algunos tienen problemas con ciertas tentaciones y caen una vez y tras vez en el mismo pecado, porque hay algunas cosas que se metieron en nuestra vida y nos es difícil vencerla. Algunos no sienten y no disfrutan el gozo de saber que Jesucristo los sostiene. Pero el escritor de los Hebreos nos dijo, no miren más todo lo que padecen. Pongan los ojos en Jesús. Miren al sumo sacerdote. Miren cómo Dios lo llamó. Miren cómo Dios lo preparó. Y miren cómo Dios lo declaró. Y miren lo que el sumo sacerdote hace por ustedes. Aprovechen. No es sumo sacerdote de todas las personas, solamente sumo sacerdote de los que creen en Él. Solamente de los que se acercaron a Dios. Y las personas que no tienen a Cristo en el corazón, dice, acérquese al sumo sacerdote para que haga el sacrificio. Él es el que lo puede salvar. Una vez que lo salva, después intercede siempre por sus hijos. Qué maravilloso es que podamos enfrentar un mundo lleno de problemas y de inseguridad. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Ante semejante realidad, ¿qué hacemos? Retenemos nuestra confianza en Él. Cada vez confiamos más en Él y cada vez nos acercamos más a Él. Oramos. Señor, gracias por el sumo sacerdote. No hay otro como Él, santo, inocente. Además, dice la Escritura que era sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es Él el que nos sostiene, es Él el que ora por nosotros, es Él el que intercede ante ti por nosotros. Por eso, nuestro Dios, te damos gracias, que el sumo sacerdote vive siempre para interceder por nosotros. Alabamos tu nombre por esa provisión para esta vida de salvación que es completa y perpetua. Y oramos para que tu Espíritu nos ayude
a poner los ojos en Jesús, el sumo sacerdote declarado por Dios. Alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesús. Amén.